Buenos días con todos, ¿cómo les van escuchando? Buenos días, Inge. Sí, se les escucha. Chévere. Vamos a empezar con la lista. Entonces está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Presente. Dania Costales, Presente. Ryan Club, Presente. Esteban Espín, Presente, Inge. Kenny Espín, Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Jocelyn Gómez, Presente, ingeniero. Marcelo Wilcotoma, Presente, ingeniero. Francisco Imaicela, Michelle Jacome,
Presente, Inge. Anderson Lara, Presente. Francisco y Maisela me dijo presente. No, yo, Sí. Anderson Lara. Anderson Lara. Ya, sí. Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Y presente. Kevin Pazimiño, Presente. Renato Povea, Ariel Román, Presente, Inge. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Saltos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero, buenos días. Ángeles Vera, buen día, Presente, Inge. y Carlos Urito. Presente. Listo, entonces, bueno, de las notas ya las tengo prácticamente listas, solo falta subir las notas de los trabajos, que ya las subiré hoy día. Hay un par de personas que no tienen tan buenas notas, les motivo a que busquen tutorías, les motivo a que busquen mejorar la nota. Todavía falta más de la mitad de las notas, así que organicémonos y busquemos mejorar. Ha habido par cosas en donde nos hemos caído. Hoy les voy a mandar ya algunos trabajos para que puedan mejorar y de esa forma vayamos más preparados para el tercer examen. Listo, como ustedes llegamos a ver las recomendaciones de material, me parece, ¿no es cierto? Me indican Sí. eso, ¿sí? Entonces, simplemente ahorita vamos a continuar con un pequeño repaso y hacemos unos cuantos ejercicios de los cuales algunos los voy a mandar para su casa. Entonces, simplemente como recordatorio, porque vi que algunos tenían ciertas dudas, esta es la ecuación de Darcy-Weisbach para pérdidas por fricción en función de este coeficiente de fricción F, que se lo obtiene para flujo laminar como 64 sobre el número de Reynolds, esto es cuando el número de Reynolds es menor a 2000, para el flujo turbulento cuando Reynolds es mayor de 4000, utilizamos la ecuación de Colbert-White, que es la que tenemos aquí, teniendo en cuenta que tiene el coeficiente de fricción en la parte baja de los dos lados de la ecuación. ¿Cuál es el problema de aquí? Que nosotros tenemos que hacer o un proceso iterativo tal cual como hicimos en un ejercicio hace algunas semanas, o utilizar la calculadora, pero en muchos casos la calculadora se puede llegar a colapsar debido a la complejidad de la ecuación. De ahí tenemos otras ecuaciones que se utilizan para la zona turbulenta, ¿sí? Y no generan mayores errores, que son la ecuación de Swami-Jain, que es mucho más simple porque solo tiene el factor de fricción F aquí y depende de la rugosidad absoluta y del número de Reynolds y obviamente el diámetro. Y la ecuación de Halland, que es un poco más parecida a la de Colbert-White, donde también depende de los tres mismos factores, Reynolds, diámetro y rugosidad absoluta. Estas ecuaciones son empíricas y dan resultados bastante coherentes. El diagrama de Moody que todos ya manejamos, he puesto aquí como recordatorio. Y les hago acuerdo de un par cosas más. Las pérdidas menores las obtenemos en función del coeficiente K. Aquí tienen varios valores de coeficiente K. Y se pueden despreciar. Algunos autores ponen, esta es la relación longitud sobre el diámetro. Algunos hablan de 2000 y otros hablan de 4000. Obviamente con 4000 tenemos mucha más seguridad. Les diría que esto
podemos decir que depende del diseñador que vienen a ser ustedes, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos definir si eliminamos las pérdidas menores en función de qué, de que cuando tenemos demasiada longitud respecto al diámetro, las pérdidas por fricción se vuelven mucho más importantes. Entonces, como se vuelven mucho más importantes, las pérdidas menores representan un porcentaje muy bajito y por ende asumimos que no genera una influencia y eso nos genera una facilidad de cálculo importante. Entonces, por eso esta relación que nos permite hacer este tipo de simplificaciones. Aquí tenemos un par de coeficientes adicionales que les he puesto. Y después, cuando utilizamos la ecuación de Hazen-Williams, simplemente como recordatorio, pueden utilizarla. Se recomienda con diámetros más grandes, normalmente mayores de 75 milímetros. Las velocidades también recomendadas es hasta 3 metros por segundo. Y la temperatura típica del agua debería estar alrededor de 15 grados centígrados. Aquí están las ecuaciones en su forma más básica, visto que algunos no se acordaban de esto. En esencia 0,85 por coeficiente Hazen-Williams por el radio hidráulico a la 0,63 y la gradiente de energía a la 0,54. El caudal simplemente varía el coeficiente que se convierte en 0,2785, ¿sí? Y ya lo podemos sacar en función del diámetro. Esta es la fórmula que más deben haber visto de Hazen-Williams, en donde tienen un coeficiente de 10,67 por la longitud y por el caudal a la 1,8519 sobre el coeficiente a la 1,8519 por el diámetro a la 4,87. Esto siempre que hablemos con tuberías circulares. Les digo, les pongo aquí a manera de recordatorio porque he visto que algunos tienen ciertas deficiencias. Y también hay que considerar que el factor de fricción con el tiempo va a verse incrementado, de igual manera que el coeficiente de Hazen-Williams, porque se incrementan las rugosidades, se incrementan las pérdidas, mientras que el coeficiente de Hazen-Williams disminuye con el tiempo. ¿Por qué disminuye? Porque mientras más bajo es el coeficiente de Hazen-Williams, nosotros tenemos más pérdidas. ¿Sí está claro esta parte? Porque he visto que algunos tienen bastantes problemas. Sí, así está claro. Inge, ¿puede regresar un ratito a la anterior diapositiva, por favor? Claro. Ya, gracias, Inge. Perfecto, entonces vamos a poner un par de ejercicios. Estos son los que les decía, quisiera que los voy a enviar, más bien dicho, como consulta individual para el siguiente jueves. Hay que tener en cuenta que el día de mañana es feriado, entonces tenemos que compensar de alguna forma. Estamos un poquito atrasados, una clase y media más o menos atrasados, entonces necesito acelerarlo un poquito. Entonces, el primer ejercicio es este de aquí, en donde yo quiero que ustedes generen un cálculo de las pérdidas en una línea de conducción de fundición dúctil, no tiene recubrimiento, el diámetro interno es de 30 centímetros, la longitud de 1000 metros, el agua va a 1,5 metros por segundo y a 15 grados centígrados. Entonces la viscosidad cinemática 1,13 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo y la velocidad 1,5 metros por segundo. La rugosidad absoluta, nosotros le sabemos llamar epsilon, es de 0,024 milímetros.
Entonces copienlo. Y en esencia este ejercicio yo quiero que ustedes lo resuelvan utilizando la ecuación de Colebrook-White, la ecuación de Swamy, la ecuación de Halland, el diagrama de Moody, y generen una comparación entre los resultados. ¿Listos? ¿Se copiaron? Sí, Inge. Entonces este será el primer ejercicio y quiero un análisis de qué es lo que estaríamos haciendo. Y el ejercicio 2 también quiero que lo hagan como parte de la consulta, en donde tengamos en la figura una línea de conducción que va hasta un tanque de reserva que está a 91.40 metros de altura y el tanque de carga está a 102.10 metros. El agua está a 15 grados centígrados, la tubería es de acero con 30.5 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro. Queremos determinar el caudal a través de la tubería cuando tenemos las cotas indicadas acá, una rugosidad absoluta de 0.4046 metros y una viscosidad cinemática de 1.42 por 10 a la menos 6. En esencia tenemos pérdidas menores en la salida del tanque con coeficiente 0.45, un codo acá, una válvula con estos coeficientes de pérdida y la entrada al segundo tanque. Entonces en esencia quiero generar la comparación nuevamente utilizando el diagrama de Moody, la ecuación de Colebrook-White, la ecuación de Swamy, la ecuación de Halland.
¿Listos? ¿Estamos? Sí, Inge. Y vamos a hacer este ejercicio utilizando la ecuación de Hassen-Williams, donde tenemos una línea de conducción de 10 centímetros de diámetro, 845 de longitud. Sabemos que produce una pérdida de carga de 1.1 metros. Tenemos un coeficiente de Hassen-Williams para una tubería de fundición dúctil de 130 y queremos saber el caudal. Aquí tenemos las características. Entonces, copiamos. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué me dice? Teniendo en cuenta esto es un ejercicio bastante simple. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tengo que determinar el radio y la pendiente, la gradiente. No te escuché bien. Yo tengo que ver el perímetro mojado. O sea, lo que Habría que sacar exacto el radio hidráulico, que es área sobre perímetro mojado. Pero, a manera de recordatorio, también cuando tenemos tubería circular, ¿a qué era igual el radio hidráulico? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? El diámetro para 4. Esta es una de las cosas principales de hidráulica general, así que no se olvide. Entonces, en este caso, el diámetro, 10 centímetros sobre 4, nos da 2.5 centímetros. Y sabemos que la gradiente hidráulica, o la gradiente de energía, es las pérdidas que se generan por unidad de longitud. En este caso tenemos las pérdidas y la longitud. Entonces, ¿cuánto sería la gradiente de energía? ¿Cuánto me da? 0.0013. 0.0013. sí, 0, 13, ¿qué más? 13. 14. 13, 14. Sí. Aquí sí les recomendaría utilizar varios decimales, ¿no? Porque sí tienen bastante influencia en algunos casos. Listo, entonces la velocidad para este caso sería 0.849 por 130, que es el coeficiente, por el radio hidráulico de 0.025 a la 0.63 y por la gradiente 0.001314 elevado a la 0.54. ¿Cuánto nos daría la velocidad? 0.3. 0.3 metros por segundo. Ahora sí, ¿qué análisis me darían acerca de esta velocidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dice?
Tal vez que es muy baja Es muy baja. ¿Por qué? ¿Con qué le deberíamos comparar? por la longitud que tiene la tubería y la gradiente, tal vez. La longitud, bueno, en esencia, más que la longitud, cuando vemos velocidad, sería ¿qué es lo que analizamos? El diámetro va en relación con la velocidad. Sí, la longitud más bien con las pérdidas, pero no tanto con la velocidad. Ahora, ¿qué piensan de esos 0.3 metros por segundo? Me dicen son bajos, sí son bajos, pero ¿qué feedback me dan ustedes? ¿Vale, no vale, está bien, está mal? O sea, sería un buen valor inicial, o sea, para tener idea, o sea, que podemos irle a comparar, por ejemplo, con las tuberías, los diámetros comerciales, y con eso ir ahí viendo la mejor opción, Sí, algunas tarifas. pero la velocidad les parece bien. ¿Qué me dices tú, Giancarlo? ¿Te parece una buena velocidad? Me parece muy poco, la verdad, tomando en cuenta, o sea, el tramo de tubería y Cuando la longitud. hablábamos de velocidad mínima, ¿cuánto hablaríamos? ¿Cuánto hablaríamos? ¿No era de 1 metro por segundo? Un metro por segundo. Un metro por segundo Es que nada, podríamos no era decir que es, de 3 perdón. a 5 de 3 a 5 me parece que es la... Decíamos que la máxima Ajá, velocidad máxima recomendada es 3 metros por segundo. Perdón, metros por segundo. Y la velocidad máxima, podríamos decirle absoluta, estaba en 6 metros por segundo. Ahora, la velocidad mínima, ¿por qué le ponemos una velocidad mínima? Alguien me dijo un metro por segundo en algunos casos podríamos verle, pero tal vez es una velocidad más bien típica. Sí podría un metro por segundo tomarse como una velocidad mínima, considerando ciertas consideraciones por una conducción que podría requerir de velocidades un poco más altas. La mínima absoluta, yo les diría, podríamos ponerle alrededor de 0.6 metros por segundo. Esto por la posibilidad de que se genere sedimentación. Algunos autores inclusive recomiendan 0.8 metros por segundo. Entonces, entre esas tres deberíamos decidir con cuál nos basamos nosotros. ¿Sí estaría claro? Sí, Inge. Perfecto, entonces. Entonces, la velocidad de 0.3 del caudal sería igual a velocidad por o sobre área. Por. Por área, ¿no es cierto? Pi por el diámetro 0.1 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da? Cero punto cero cero veintitrés cincuenta y seis. 0.0023. Sí, 23,56. 56 metros cúbicos por segundo. Entonces, obviamente, vemos que este caudal es un caudal de 2.3 litros y estamos usando una tubería de 4 pulgadas. Entonces, por eso es que la velocidad nos da tan bajita. Entonces, yo les diría, este sistema habría que tener mucho cuidado. ¿Sí está claro?
la velocidad puede llegar a puntos en donde se vuelva crítica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el caudal baja? Recuerden que este sería el caudal de diseño del sistema, ¿sí? Entonces, si es que baja un poco más el caudal, podríamos tener que se vacíe la tubería. Entonces, si nos llega a dar una presión negativa en el análisis, significa que la tubería está yendo vacía. Y, o sea, está trabajando a flujo libre y eso podría generar problemas ya en lo que es el funcionamiento del sistema. Si estaríamos claros hasta ahí. Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar con un tema que es complementario, que es la hidráulica de sistemas con varios tanques. En esencia, lo que buscamos es generar una distribución de agua a varios tanques que se conforman con una especie de red en donde todos conjugan en un solo punto. ¿Recuerdan esto? Lo vimos como parte de la materia de hidráulica aplicada. ¿Todos recuerdan eso? Sí que se podía distribuir ahí a diferentes lugares y llegar con diferentes velocidades y todo eso. Exacto. Entonces, nosotros debemos hacer un análisis de cómo se distribuye el flujo dentro de estos tanques, ¿no? Entonces, normalmente nosotros en hidráulica aplicada le incluimos hasta bombas, así que ya tenemos un conocimiento un poco más amplio de este tema. El tanque principal es el que distribuye el agua hacia los otros, de manera que, que este es el que genera la carga inicial. Con los otros, lo que nosotros debemos analizar es si el flujo sube o el flujo baja, ¿sí? Sabemos siempre que en el más bajo tiene que bajar el flujo debido a que todos generan presión sobre este. Y entonces lo que hacemos es un proceso iterativo. ¿Todos recuerdan cómo funcionaba? ¿Qué me dice? No, la verdad que no, ingeniero, no. ¿No recuerdan? Porque esto también lo ven en hidráulica general. O sea, lo ven en hidráulica general, en hidráulica aplicada, que le incluimos bombas. Y ahorita un repaso en sanitaria 3. Entonces, ¿qué me dicen? Un feedback. ¿Alguien recuerda cómo empezamos a resolver esto? ¿Por qué es un proceso iterativo? Porque en cambio tocaba ir variando los diámetros de las tuberías, las velocidades y ver a la final cómo era para que llegue el agua de manera correcta, si un sistema era más efectivo que el otro. Y con eso íbamos variando los diámetros para que con eso cambien las velocidades y poder ver cómo llegaba la energía y todo eso. Sí, más o menos por ahí. Hay que ir generando primero un punto para la línea o la carga que tenemos ahí, le podríamos llamar nivel, le llamamos nosotros de presión en este punto, o nivel de energía. Y dependiendo, no hablamos de presión cuando solo consideramos la presión, de energía cuando consideramos carga de velocidad. Y nosotros el proceso iterativo lo podemos hacer primero asumiendo que cuando tenemos solo tres tanques, que este está al mismo nivel, de esa forma se simplifican muchos datos y se puede resolver. Cuando tenemos más tanques, lo que tenemos que hacer es colocar un nivel superior o inferior. Después podemos determinar la velocidad y caudal y generar una comprobación a ver si se cumple el equilibrio de caudales y de esa forma llegamos a un proceso iterativo en donde buscamos que se igualen los caudales. ¿Todos recuerdan ahí un poco ya? ¿Qué me dice? ¿Estamos ya ahí más claros? ¿Recuerdan ya? Sí, que ya toca volver a desempolvar el cuaderno de hidráulica aplicada y ahí se revisa de nuevo todo cómo hacer bien. Listo, entonces
nosotros necesitamos buscar la pendiente, ¿no es cierto? Asumimos siempre que la pérdida se da en función del caudal, CQ cuadrado es lo que manejan las pérdidas, y la suma de todos los caudales que entran y salen en cualquier unión de los tubos tiene que ser igual a cero, que llamamos un equilibrio de caudales en cada nudo. Entonces vamos a hacer un ejercicio, este también lo van a hacer como parte de la consulta, es un sistema de 3 tanques en donde están conectados. Tenemos una válvula F que está parcialmente cerrada y genera una pérdida de carga de 1 metro. Cuando tenemos un caudal de 28 litros por segundo. Entonces queremos saber el diámetro de la tubería AB. Ya les agrando un poco más el gráfico, pero copien primero. ¿Listo? Entonces, estos serían los tanques. El tanque A está en un nivel de 5.4 metros, tanque de 6, tanque de 0, el punto B, donde congrue, este no tiene todo en común, doctor. Tendríamos la válvula aquí, el caudal de 28 litros por segundo, y estas son las características de los 3 conductos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo ahorita aquí. Tenemos un esquema de 5 tanques de reserva, en donde el tanque A va a ser el tanque de carga. Nos dice como dato que el agua va desde A hacia B, hacia C, y en este tramo que se une hacia los otros tanques, en donde habría que comprobar qué sucede con el tanque D, y obligatoriamente el tanque D tiene que ser un tanque de descarga. Todas las tuberías son de asbesto cemento, el coeficiente de rugosidad absoluta es 0.03 milímetros,
La temperatura del agua en 15 grados, la viscosidad cinemática 1.14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo y la densidad 999.13. Aquí tenemos los tramos. Este de aquí es el tramo B1, este de acá es el tramo B2. Estos son los tramos con sus respectivos diámetros y longitudes. Entonces, copiemos para empezar a resolverlo. ¿Listos? Un ratito, por favor. Ya. Listo, entonces les pongo el gráfico un poco más de detalle. El tanque A tiene 43 metros en el nivel, el tanque B 34, el C 30, el D 12, el D 0. Sabemos que el agua tiene que bajar de A, nos da como un dato que el agua va hacia B y hacia C. Tengo puntos de descarga de caudal en los dos nudos, en el nudo B1 de 120 litros por segundo, en el nudo de B2 de 100 litros por segundo. El nudo B1 está en el nivel 20, el nudo B2 está en el nivel 8. Sabemos que el flujo en este nudo entre B1 y B2 tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque este está en el nivel 20 y este está en el nivel 12. Entonces la carga que podría generar el tanque D no es suficiente como para llevar el agua hacia B1, entonces de ley baja. Les dejo que copien y seguimos.
¿Listos? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por dónde debemos empezar? ¿Qué idea tienen? ¿Qué creen que podríamos hacer? Tendría que ver la energía que tengo en el punto más alto. La energía en el punto más alto viene dada por este nivel de 43 metros. Claro. Entonces, aquí les he puesto un valor asumido, porque en esencia lo que nos toca hacer es un proceso iterativo, en donde, ¿qué me dicen acerca de este valor asumido? ¿Qué me dices, Dani Costales? Este, o sea, está en el 34.10, ¿no es cierto? Ajá, yo les puse ese valor como una opción. ¿Y qué harían con eso? ¿Qué piensas de ese valor? ¿Por qué está bien? ¿Debería ser menos? ¿Debería ser más? ¿Por qué? O sea, creo que sí está bien, pero le, le toma en, como relación del punto B, Ajá, en relación al punto B, ¿qué pasa? que hacen este, Que o sea, está medio cerca del punto B porque ya tiene 34. Ya, ¿y Entonces, por qué haríamos eso? las pérdidas están... Dependiendo la longitud de la tubería, sí. Sí, las pérdidas van a ser poquitas, eso significa que el caudal, asumiendo esto, sería en este caudal, sería un caudal súper bajito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Qué me dices, Marcelo Wilcatón? Prendamos las cámaras, por favor. Se responde muy lento. Marcelo, Sí, jefe. ¿qué me dices tú? Marcelo, O sea, solo que mencionaron mis compañeros de la pérdida. Y ahí
Pero ¿cuál es tu análisis acerca de este valor que lo estoy poniendo como un valor que podría ser asumido? El de 34. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué me dices? Inge, puede ser que por la altura va a haber menor caudal y esto va a aumentar los métodos. No es lógico, no estoy segura, pero eh, a mayor altura va a haber menor caudal. A mayor altura de este nivel va a haber mayor ¿qué? O sea, usted dijo que que íbamos a tener poquito caudal, ¿cierto? ¿Por qué? Pero, ¿por qué es ese comentario? Eso quiero ver si es que tienen claro. Porque, o sea, por la altura que tenemos del 34.10. Por la carga que genera el 3410 sobre 34. Tenemos una carga de 10 centímetros. Eso significa que no va a haber mucha presión y por ende el caudal va a ser bajo. Pero obviamente este caudal va a ser más grande. Porque hay mayor diferencia de nivel entre estos dos. Entonces puede ser más bajo que 3410 o que 34 este nivel de presión. No, ¿Por qué no? porque si es menor ya no llegaría nada de caudal al punto B. Exacto, ya no llegaría nada de caudal al punto B. Entonces nos está diciendo un requisito es que el agua vaya a B. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Entonces nosotros debemos empezar el análisis con base en eso. Vamos a asumir este valor de aquí. Vamos a empezar a hacer el análisis y después ustedes, como parte de los ejercicios que les estoy mandando, van a completar el ejercicio. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Aquí les voy a poner las ecuaciones. Estas son las ecuaciones de Darcy-Weisbach, la ecuación de Reynolds y la ecuación de Colbrooke-White. Por facilidad, nosotros podemos hacer esta simplificación de ecuaciones en donde la ecuación de Darcy-Weisbach, si yo le dejo en función de la raíz del factor f, que es el valor que yo manejo en la ecuación de Colbrooke-White, tendría que es igual a la raíz de las pérdidas por fricción por el diámetro por 2 veces la gravedad sobre la velocidad por la raíz de la longitud. Entonces yo podría compaginar estos valores en las dos ecuaciones y tener aquí que 1 sobre la raíz de f va a ser simplemente esta ecuación dada la vuelta, como lo vemos aquí. Y acá también tendría la raíz de f multiplicada por el número de Reynolds. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico la raíz de f y el número de Reynolds? Este valor estaría multiplicado por este valor y yo podría simplificar la velocidad entre los dos, ¿sí está claro? Entonces esta parte de la ecuación me quedaría en 2.51 sobre número de Reynolds, diámetro, sobre la viscosidad, ¿no es cierto? Y aquí sobre la raíz de f, que sería la raíz de hf por el diámetro por 2 veces la gravedad, sobre la raíz de la longitud. Esto equivaldría a este elemento de acá de la ecuación. ¿Está claro para todos de dónde saldría? Sí, Inge. Listo, entonces vamos a empezar asumiendo lo que les dije en este proceso iterativo, ¿no es cierto? Este valor de 3410
Si este valor es de 3410, el agua va hacia B, va hacia C, baja hacia B minúscula. Recuerden, no puede subir hacia B minúscula 1, perdón, porque este solamente tiene una carga de 12, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que considerar es qué sucede realmente en este tramo de acá. Ahora entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, ya me he pasado de las 10, todavía unos 5 minutos antes de seguir.
Listo, entonces continuamos, ¿me siguen? Prendemos las cámaras igual, por favor. Listo, entonces. Vamos a empezar con el análisis para el conducto que sería A, B1, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener la ecuación. Velocidad entre estos dos conductos va a ser igual a menos 2 por la raíz de 2 veces la gravedad, 19,62. Las pérdidas por fricción, ¿cuánto sería en este caso? ¿Qué me dicen? 0.10 sería. Ah, no, AB1. ¿Cuánto sería? Quieren, les pongo el gráfico. Sería los 43 menos 34,10. 43 menos 34,10, exacto. Por el diámetro, ¿cuánto era en este caso? 0. Era de 450 milímetros. 0.45. 0,45, perfecto. Sobre la raíz de la longitud, que era para este caso, ¿cuánto? 800 metros. 800. Por el logaritmo base 10 de la rugosidad absoluta, que era en metros 0,30, claro, ¿no? 0.03. 0,03 milímetros, ¿no es cierto? Sí. Pero eso en metros sería Más. 4 ceros, me parece. Bueno, 5 ceros. No dije 4 nomás. 4 0,03 sobre 3,7 veces el diámetro de 0,45 más 2,51 sería sobre, si no se olviden, se simplifican las velocidades, el diámetro de 0,45 sobre la viscosidad, que era ¿cuánto? 1 punto. 1.14 Por 10 a por la 10 menos a la 6. menos 6. Y acá abajo iría la raíz de HF, que nuevamente sería 43 menos 34,1 por 0,45 y por 19,62 sobre la raíz de la longitud, que son 800 metros. Esa sería la ecuación para determinar la velocidad entre el punto A o el tanque A y B sub 1. Dos punto 7684. 2,7684. ¿Y alguien me comprueba, por favor?
con esta velocidad, ¿cuánto nos daría el caudal? Sería los 2.7684. Que alguien espero me compruebe por pi por 0.45 al cuadrado sobre 4. La velocidad me dio 2,88. Sí está un poco parecido. Los 88, alguien me lo comprueba. Los 85 me dio a mí. 2.85. Toditos están dando valores diferentes. A ver, alguien que haga como voto dirimente. ¿Y alguien? Y que me sale 268. Todo el mundo me está dando datos diferentes. Mejor me quedo. Alguien que me dé un dato ya corroborado. En 2.76. 2.76 ya. Nos quedamos con el primero. Entonces, ¿cuánto nos daría el caudal? 0,4403. 0.4403 Sí. metros cúbicos por segundo, un caudal de 440 litros y es un caudal considerable. Perfecto, entonces debemos hacer lo mismo para el resto de conductos. Hagámoslo rápido. A ver, aquí tendríamos que cambiar esto. Esto. Entonces, ¿qué tendríamos si nosotros analizamos el tramo que sería B sub 1B? 19.62. ¿Cuál sería en este caso las pérdidas? Rapidísimo. 0,10. 0.10, que sería 34.10 menos 34. Y el diámetro, 0,15. 0.15. Perfecto. Aquí la longitud, De 600.
600 metros. Entonces cambiamos en la misma ecuación, cambiamos longitud acá, acá 0.10, que es la diferencia entre los dos, multiplicado por el diámetro, 0.15, y el resto se quedaría así. ¿Cuánto nos da la velocidad? Cero punto 1345. 0.1345 la velocidad. Alguien que lo compruebe, y el caudal sería 0.1345 por pi por 0.15 al cuadrado sobre 4, que nos daría 0.002378. 78 metros cúbicos por segundo. ¿Qué piensan acerca de este caudal? ¿Qué me dice? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué podría ser tan bajo? Es bastante bajito por lo que está subiendo. Está subiendo, sí. ¿Y por qué más debería ser bajito? Porque la carga es demasiado bajita, ¿no? Por eso tenemos unas pérdidas de 10 centímetros. Entonces el caudal obviamente tiene que ser bastante bajito. Ahora, hagamos lo mismo para el punto C. Si hacemos B sub 1 hasta el tanque C, ¿cuál sería el diámetro? ¿Cuál sería la carga? ¿Y cuál sería la longitud? ¿Cuánto era el diámetro y cuánto la longitud? ¿Y la carga? Las pérdidas. La carga es 410. De carga 410. O sea, estaríamos hablando de 34.10 menos 30, ¿no es cierto? Para que todo el mundo lo tenga claro. ¿Cuánto es la longitud y cuánto es el diámetro? La longitud es 700, el diámetro 0.15. Se mantiene en 0.15, entonces 0.15. Y aquí 4.10, como me decían ustedes. ¿Cuánto nos daría para ese caso la velocidad?
0.9717. 0.9717 metros por segundo. El caudal nos daría de cuánto? 0.15, estamos dando al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da? Inge es el diámetro 0.15. 0.15, sí, eso me dije. Entonces sale 0.017. Metros cúbicos por segundo. Perfecto. Entonces ya tenemos los caudales que van en los 3 tramos, ¿no es cierto? Bajaba 0.405, ¿era? ¿O 400 cuánto? ¿Cuánto era? 0.440. Ah, 440. Perfecto. Metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto subía en B? 0.00. 2378. 2378 metros cúbicos por segundo. Y en C subía ¿cuánto? 0. 0.17. 17 de acá. 0.017. 0.017. Sí. Listo. Entonces, ¿qué tendría aquí en equilibrio de caudales? El caudal desde B1 hasta B2 va a ser igual. Vamos a dejarle en litros a 440, que es este de acá, menos, este sería 2.38 menos 17 y menos los 120 que salen. ¿Cuánto sería este caudal? Ok, sabemos que baja. $300.62. 300.62 litros por segundo igual a 0.362 metros cúbicos por segundo. Sí, estaríamos todos claros hasta ahí. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué me dicen ustedes? Tendría que calcular hasta el punto. ¿Cómo se llama ese punto? Tendría que verla. ¿Qué punto? ¿O a qué te refieres? Del B1 al B2. Tendría que calcular. De B1 a B2, Kepler. ¿A qué te refieres usted? O sea, decía la velocidad de B1 a B2. O sea, no, yo tengo, ¿no es cierto? Sí, podemos sacar la velocidad, Pero ya tengo igual aquí calculado. pero podría sacar con eso las pérdidas entre B1 y B2. ¿A qué serían igual las pérdidas? Pues HF es igual a F por L sobre D.
por, tenemos el caudal, para no estar calculando la velocidad, Q cuadrado sobre área cuadrado por 2G. Entonces HF sería igual el factor de fricción, en este caso nos tocaría determinarlo. Podríamos ya ahorita utilizar cualquiera de las ecuaciones, ¿no es cierto?, que hemos visto. ¿Me ayudan con eso? Entonces, ¿cómo haríamos? Aquí tendríamos las tres ecuaciones. Para el factor F podríamos irnos con la ecuación de Colebrook-White, teniendo en cuenta que ya sacamos la velocidad. Ya tenemos el caudal y podemos sacar la velocidad para obtener Reynolds. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad? En este caso, sacarla de ley. ¿Cuánto sería Reynolds? ¿Y cuánto sería el factor de fricción? La velocidad ya la tenemos, ¿no es cierto? El caudal, no sé, ya sería... La Aunque no, velocidad. sí lo sacamos, ¿cierto? ¿Cuánto daba? 0,9, algo así, creo que. ¿Cuánto era la velocidad, rapidito? Rapidito, este dato ya lo sacamos antes de sacar el caudal. ¿Qué pasó? ¿Cuánto me da la velocidad? ¿Cuánto me da Reynolds? ¿Cuánto era la velocidad? Ángeles, verán. Ángeles. Sí, jefe. ¿Cuánto No era la alcanzó a velocidad? copiar. Estamos haciendo el ejercicio en conjunto, no es solo copiar. ¿Cuánto me da la velocidad, rapidito? Me da 4.25, creo. Pero no sé si estoy bien. No puede ser, era 0,9 o algo por el estilo. Pero... 0,29 tengo, pero es que no sé si esté bien. Si no, caudal dividido por área, nada más. No, dije esa velocidad no le sacamos solo la que va al conducto C. Y Entonces tendríamos... la ecuación venía en función de la velocidad. ¿O no? Ah, no, no. Entonces, a ver No, cuánto da rapidito. 0,3 dividido para pi por el diámetro cuadrado sobre 4.
diámetro 0.3, dijo Ingenio. Lo tenían ahí en los datos. Sí, es de 0.3. Ya, entonces sale 0.070 y 69. En metros por segundo. Tan bajita, en serio. Seguro me confirman. Debería salir más alta que 0.3. Porque el diámetro es 0.30. 0.30 por 0.30 es 0.09. Yo 0.4, mira. Sí, algo así me parecería más lógico. No podría ser más bajo que el caudal. 0.4 metros por segundo parece mucho más lógico. Reynolds sería velocidad por diámetro sobre viscosidad. El diámetro 0.30 y la viscosidad 1.2. Me dijeron por 10 a la menos 6. 0.03. 0.03. Reynolds. Seguro 0.03. No, pues no. A ver si algo está mal. Creo que la viscosidad era 1.2 por 10 a la menos 6. A 1.14. 1 también me parece muy bajito. Vean que es a la menos 6. Dice menos 6. Pasa arriba multiplicando. Full alta me dio como 105.000. Ajá, a mí Sí. también. Eso parece más lógico, 105.000. Entonces con eso ya podemos sacar con la ecuación de Colbrugay cuánto me da el factor de fricción F. ¿Cuál tendría que despejarle para sacarle el F, Inge? Hay dos opciones. La una es resolverlo con la calculadora. Y la otra, hacer un proceso iterativo, como ya hicimos el otro día. 1 sobre raíz de F versus toda la parte de acá. Entonces, por decir, decimos, ¿qué pasa si F es 0.02? ¿Qué pasa si F es 0.018? Etcétera, etcétera, hasta que se igualen los dos lados de la ecuación. Entonces ahí sí tienen esas dos opciones para hacer.
0.0196. 0.0196. Con eso ya podemos sacar HF 0.0196 por la longitud que era 550 según lo que vi, sobre el diámetro que era 0.30 por el caudal 0.362 al cuadrado sobre el área, que sería pi por 0.3 al cuadrado sobre 4 todo al cuadrado por 19.62. Ya tendríamos las pérdidas. Es inigualable. ¿Cuánto nos dan las pérdidas? A mí me dio 2.3415. 0.3415. No, 2.3415, Inge. 2.3415. ¿Alguien me confirma? Entonces, si las pérdidas son 2.3415, significa que esta distancia equivale a 2.3415 y este nivel de energía en B2 sería igual a 34.1 menos 2.3415, que equivale a ¿cuánto? 31. 31.7585. 75,85 metros. Eso significa que este flujo iría para acá y este flujo iría para acá. Entonces, los siguientes pasos que yo quiero que ustedes los hagan como parte de la consulta para la siguiente semana es determinar los caudales en estos dos puntos, tal cual como los venimos haciendo, y corroborar si es que se cumple el equilibrio de caudales. O sea, que sería que esos 300 litros por segundo sean iguales a los caudales que obtienen de acá. Si no, tienen que hacer las correcciones del caso, que sería variar este nivel de acá. ¿Sí me siguen? Sí, Inge. ¿Puede volver un momentito a lo que estábamos haciendo anterior? Todo lo que tenía escrito. Ajá. Ya no, porque ya escribí un montón. Entonces que me tengo que Ya poner no. atrás. Bueno, Inge, no hay problema. Gracias, sí. Entonces, en esencia, ¿qué pasa? Tengo que yo ir jugando con este nivel de aquí hasta que se me genere el equilibrio de caudales en la sección 2. ¿Sí estamos claros? Entonces yo quiero que ustedes hagan esos procedimientos como parte de la consulta. Estos son ejercicios un poquito largos, pero vale la pena para que vayan practicando todo lo que es pérdidas. Y finalmente, ¿perdón? Disculpen. ¿Perdón? No te escuché. ¿Para qué día queda la consulta? Para el otro jueves, la parte de los ejercicios. Y también quiero que hagan este ejercicio en donde tenemos un sistema con un tanque de reserva superior en un nivel 525 que alimenta un tanque en un nivel 426. Tenemos una válvula reguladora de caudal y queremos saber qué pérdida debería tener esa válvula para que el caudal que tengamos en el sistema sea de 65 litros por segundo. Todas las tuberías tienen Hazen-Williams de 150. Coeficientes de pérdidas menores tenemos a la salida del tanque de 0,5. Aquí tenemos una válvula, más bien dicho, una estrangulación que depende de las dos secciones. Vamos a utilizar este coeficiente K
de 1 menos la relación entre área 2 sobre área 1, siendo área 2 la sección más pequeña y todo esto elevado al cuadrado, tenemos un coeficiente de entrada al segundo tanque de 1, un coeficiente de pérdidas menores de 1, y la válvula estaría ubicada acá. Tenemos diámetros de 150 milímetros para este tramo inicial y después del estrangulamiento tenemos diámetros de 125 milímetros. Aquí están los niveles de los puntos en donde se producen los quiebres de las tuberías. Y queremos saber, como les digo, qué pérdida menor tendríamos que generar en esta válvula para que el caudal que maneje el sistema sea de 65 litros por segundo. ¿Estamos claros? Listo. Y de una vez les voy a poner los trabajos correspondientes al tercer y cuarto bimestre. Este trabajo lo vamos a hacer de manera grupal y lo entregaremos el siguiente viernes para tener correlación con las clases. El siguiente viernes es 7 de mayo. Entonces, en esencia, quiero que hagan una consulta grupal acerca de tanques, incluyendo todos los tipos de tanques, no solo en función de su geometría, sino también en función de los usos, en función de la ubicación respecto a la ciudad, en función de la altura que maneja. No solo una parte teórica, sino que incluyan detalles acerca de casos donde se los utiliza, etcétera. ¿Cuál es la utilidad de todos estos tipos de tanques? ¿Qué consideraciones se debe hacer para su diseño o cuándo son funcionales? Las especificaciones técnicas que necesitan, los accesorios comunes que se utilizan, las funciones de los tanques y la capacidad de regulación. Entonces quiero que también haga un análisis acerca del volumen de regulación de tanques. Un análisis no tan largo, esta es materia de ingeniería hidráulica o de hidráulica aplicada, donde ustedes ya vieron volúmenes de regulación, cómo se los determina. Tienen que estar bien explicados, es un trabajo grupal, entonces espero algo bien hechito. La bibliografía tiene que estar bien detallada, con referencias y por lo menos un libro de la materia. Espero que se metan en la biblioteca virtual de la universidad y que me incluyan gráficos y tablas explicativas. ¿Está claro para todos? Sí. Y el trabajo final está en las diapositivas que les subí al final. Tienen un manual de usuario y una guía práctica acerca de PANET. Entonces quiero que ustedes se familiaricen con el entorno
creen una red de distribución paso a paso, documentando el avance que hacen, incluyendo capturas de pantalla y comentarios, analizar todo lo que hacen y los resultados que obtienen. En los grupos que manejamos en el aula, hacemos una red de distribución abierta a bombeo y a gravedad y una red de distribución cerrada a bombeo y a gravedad, con al menos 15 puntos y 10 accesorios. Explicando para qué se utilizarían los accesorios, o sea, haciendo una buena distribución. Este sería el trabajo final de la materia y este trabajo final lo entregaríamos para el viernes 4 de junio. ¿Sí está claro? Sí. Listo, entonces quedaríamos así. Dije, Ajá. pues, podemos quedar hablando un ratito con usted sobre el examen Bueno, entonces no se olviden, para la siguiente semana harían la consulta para el jueves y el trabajo del tercer trimestre para el viernes y el 4 de junio el trabajo final. ¿Alguien me decía algo más? ¿No? Listo, entonces podemos quedar ahí. Hasta luego, Inge, un buen día. Un buen fin de semana a todos. Inge, disculpe, nosotros en el examen tenemos 3.25, pero no sabemos por qué. Ahí tienen los comentarios. Pero creo que no. A ver, déjenme ver. ¿Quién subió el intento? Las dos subimos, creo. Ahí tienen los comentarios en el... No permite revisión, Ige. De comentarios no les deja. Ya les puse entonces la retroalimentación general. Entonces ahí revisen la lista. ¿Qué es lo que tiene? Entonces igual, Dani, por favor, motivarles a los que estén mal, que busquen tutorías. Realmente hay gente que no ha estado buscando ninguna opción para mejorar. Ya, Inge, yo les digo en el grupo. ¿En qué parte están los comentarios? Disculpa. Y entran a su intento y lo pueden ver. Porque yo entré al intento, pero no me sale. Ahorita Ajá, entraron yo de también nuevo. entré. Ahorita, Sí, pues sí. los comentarios ahí los estoy poniendo. No sé por qué no les sale. Pongan refresh para ver.
no inicio, o sea, solo me sale lo que subí el examen y nada más. Porque ahorita les acabo de poner que puedan ver los intentos y la revisión, entonces debería ser todo. Sí, está todo. Los puntos del intento y la retroalimentación. Eso no nos aparece en nuestro documento. De ahí nada. Sí, o sea, no, Ni va a nada cargar. más. Me parece como que sí está ahí. Quiero que sea un refresh. Porque ahorita me parece con todo y el puse que pueden ver todo después del intento. No, dije, pero en sí, en los comentarios que le aparecen a ustedes, o sea, ¿qué tenemos mal? Eso queremos saber, porque no El sabemos por qué no diámetro tenemos está tiempo. bien, el gráfico no explican bien cuál es el espesor asumido del empaque, no detallan si se necesita empaque, ponen si están poniendo que Sí, sí, ponen arena media, que están poniendo que hay un cálculo para el empaque, C1 está bien calculado, por eso tienen una bajada ahí, y la abertura de la rejilla no le pone, en la parte 5 está mal calculado, en la parte 6 está mal calculado, no hay el gráfico del pozo, y no realizan ni la pregunta 2 ni la pregunta 3. Sí, hicimos Inge. Creo que El empaque también está ahí. fue un poco el desorden, porque le pusimos, Ajá. o sea, sí Porque está estaba- desordenado, pero sí lo hicimos. Mándame un mensajito más tarde para revisarles, pero en esencia estos son los comentarios, te los pongo a ti, Daniel, por WhatsApp, por si no los puedes ver. Por favor. Pero esos son los comentarios que están para su examen. Tendría que revisarlo. Mándame un mensajito más tarde, pero Ya, Inge, yo le molesto más tardecito. listo. Buen día. Gracias, buen día. Muy feliz. Gracias.